tema ya vamos a nosotros analizar lo que es eh, exclusivamente, vamos a analizar temas exclusivos de análisis financiero. Vamos a ver un poquito algo de, por ejemplo, vamos a revisar algo de utilidad marginal. Entonces vamos a ver lo que son el cálculo diferencial. Vamos a revisar algunas derivadas parciales que se van a ir realizando. Entonces es importante que podamos revisarlo con ustedes detalladamente para que no exista dudas. Primero la parte teórica. Esta clase y la del día jueves van a ser meramente teóricas. Vamos a revisar este tema, el 4, el 5, y vamos a ver las dudas que tengamos, y la siguiente semana vamos a revisar ya lo que son los ejemplos y la parte del cálculo diferencial que viene casada también con esto, ¿no? Entonces comenzaremos. La utilidad, por ejemplo. Hemos visto que la utilidad viene de un concepto ya antiguo, ¿no? Los anteriores, los egipcios, por ejemplo, utilizaban el tema de utilidad para poder describir su satisfacción por cierto evento que cumplían, ¿no? Después la utilidad se fue ya hacia a los comerciantes, ¿no? Pasó por Medio Oriente, llegó hasta el lado de Europa, y la utilidad fue constantemente introduciéndose con conceptos más complejos dentro de nuestro sistema. Antes todo era exclusivamente, podríamos decir, exclusivamente conceptos como tal, conceptos básicos y diferentes, ¿no? que se basaban simplemente en la exploración de un concepto de forma teórica. Posterior a esto, ya y de forma gradual y constante, el concepto de utilidad fue volviéndose más complejo, ¿sí? Al grado de que el día de hoy el concepto de utilidad es interpretado conceptualmente mediante el análisis marginal. Sí, tenemos un análisis marginal, y mediante este se va realizando lo que es el concepto de utilidad, y vamos a llegar a eso. El día de hoy inclusive hay una parte que se denomina la economía, y que está es como una moda, es como una variable que se va introduciendo pero de forma más cimentada, de una forma más concreta, que se denomina el análisis de equilibrio general dinámico estocástico, ¿sí? En este análisis de equilibrio general dinámico y estocástico ingresa ya el concepto de utilidad ya en términos marginales. Entonces, como ustedes pueden escuchar de parte mía, la utilidad va cumpliendo ciertos roles en las ciertas diferentes etapas que fuimos nosotros avanzando, ¿no? El día de hoy hay que tomar ya la utilidad con un concepto más dinámico, un concepto más moderno, si podemos llamarlo así, para poder ir reflejándolo constantemente. Bueno, una función de utilidad, vamos a hacer un breve repaso del anterior. Ustedes ya tienen el video, no se entendió muy bien, eso es un hecho, entonces vamos a hacer un repaso de todo esto. Una función de utilidad es un instrumento para asignar un número a todas las cestas de consumo posibles, de tal forma que tengan un número más alto de las que no se prefieran, ¿no? Entonces, las cestas con que nosotros contamos, una cesta es una distribución de un par de bienes, ¿no? Una cesta, en el caso nuestro, vamos, permítanme, por favor. ¿Van a llevarla? ¿Van a llevarla? No, cómpramelo, me lo haces tomar. ¿Dónde la me iré a ver? Ya, el concepto como tal de una cesta se refiere a dos bienes en nuestro caso hacen una cesta. Como dijimos al principio, nosotros hacemos el análisis en el primer cuadrante del eje cartesiano.
Entonces, cuando agarramos dos bienes, estamos analizando, pueden ser estos sustitutos, complementarios, pueden ser bienes normales, pueden ser bienes Giffen, etcétera. Pues eso los vamos a ir reflejando a medida que vayamos avanzando. Pero dos bienes como tal, que se van relacionando, dos bienes que se van analizando de parte ya de forma individual, son bienes que se van utilizando, ¿no? Entonces, una cesta de consumo está compuesta por dos bienes que pueden ser complementarios, sustitutivos, bienes normales, bienes Giffen, bienes inferiores, etcétera. Entonces, cuando nosotros decimos que preferimos a una cesta antes que a otra, vamos a indicar que esa cesta es mayor que la otra, ¿sí? Ahí vamos a utilizar los símbolos de mayor, menor, igual que. La función de utilidad es una función, ustedes saben que una función va íntegramente relacionada. O sea, nosotros vamos a hablar de funciones el día de hoy, de funciones básicas, funciones homogéneas, funciones heterogéneas, funciones que van en orden estocástico y funciones en orden dinámico, ¿sí? Una función de utilidad no es nada más, como ustedes lo están apreciando ahí en la diapositiva, la única propiedad importante de la asignación de utilidad es la forma que ordena las cestas de bienes. Estas van a ser funciones básicas, donde va a existir un factor dependiente y un factor independiente, ¿sí? Y donde se van a ir relacionando y se van a ir dando varias operaciones matemáticas para poder realizar este uso. La magnitud de la función de utilidad solo es relevante en la medida que nos permite determinar el puesto relativo que ocupan las diferentes cestas de consumo. ¿Cómo asignamos nosotros las utilidades? Para poder asignar, si podemos encontrar una forma de asignar, cifrar una utilidad en las cestas, podemos también hallar el número infinito de formas de hacerlo. Es bien complejo y ambiguo poder hacer esto. O sea, para una persona, un cierto bien le puede dar una cierta cantidad de valores útiles, ¿no? Y para otra persona, esos valores útiles pueden ser otra cantidad. Entonces, asignar un valor de utilidad es complejo para poder ir analizando en nuestro caso. Nosotros asignar una utilidad a un cierto valor no puede ser lo mismo para mi persona que como para tal vez los representantes DONI. Por ejemplo, podemos ir a degustar de un plato de un pollo Copacabana. Tal vez para mí es este pollo de Copacabana, yo le puedo dar por el precio, por lo que tal vez el pollo es crocante y las papas fritas bien cortadas, cuadradas y tienen una buenas salsas y demás, y me gusta la Coca-Cola, yo le puedo dar a ese plato y de acuerdo a mi necesidad le puedo dar 8 útiles. Sin embargo, otra persona, tal vez en el ejemplo que le estoy diciendo a nuestro representante de cursos DONI, tal vez le va a dar simplemente 5 útiles porque él es una persona tal vez vegana, que le gusta más los alimentos de orden vegetariano, tal vez no le gusta mucho las frituras, ni las papas fritas, ni estas salsas que vienen de forma ya un poco más procesada. Entonces, por eso en ese momento es donde entra el concepto relativo de utilidad, porque es una ambigüedad, porque se va dando de forma distinta para cada persona. No todos tienen la misma asignación de utilidad. Me voy a eso. Entonces, asignar utilidades, como indica aquí la diapositiva, dado que solo importa la ordenación de las cestas de bienes, no puede haber una sola manera de asignar utilidades.
Si podemos encontrar una forma de asignar cifras de utilidad a cestas de bienes, podremos también hallar el número infinito de formas de hacerlo. En esta parte, y para ingresar a este apartado, yo les voy a dejar un pequeño documento donde ustedes van a poder revisar lo que son primero derivadas parciales para la siguiente semana y después multiplicadores de Lagrange y de Lagrange. Entonces, esa es la asignación que vamos a ir realizando para las próximas. Transformación monótona. Esto de transformación monótona, como les dije en la clase del video, esta es la parte un poco más compleja de esta presentación, ¿sí? La multiplicación por 2 es un ejemplo de realizar una transformación monótona. Si yo indico, por ejemplo, que tengo esta utilidad, donde la utilidad 1 es mayor que la utilidad 2, la utilidad 1 puede ser tal vez entre dos diferentes platillos que me quiero servir, uno de puro verduras, aquí la utilidad 1 de un platillo de verduras compuesto por, qué sé yo, zanahorias, coliflor, mozones, etcétera. Entonces, un platillo de utilidad diferenciado con un platillo de utilidad 2, que puede ser tal vez un platillo de frutas, ¿no? Entonces ahí pueden estar un plátano, una manzana, combinado tal vez con papaya, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué me genera más? A mí, analizando qué es más útil para mí, los vegetales o las frutas. ¿Cuáles son las propiedades que voy a ir extrayendo de cada uno? ¿Cuáles son las vitaminas que requiere mi cuerpo? Etcétera. Entonces, ahí vamos analizando dos unidades útiles. Pero en la transformación monótona nos indica que si a estas dos útiles le multiplicamos, aquí tienen un coeficiente 1, ¿verdad? Cada una es un coeficiente que no se registra. Si nosotros pero le registramos, lo multiplicamos por 2 a cada una de estas, esto no va a variar. Sus funciones implican que van a seguir siendo, la utilidad 1 va a seguir siendo más preferente, mayor que la utilidad 2. Entonces no va a variar. Entonces la tasa de variación provocada por una variación que puede de la utilidad puede medirse observando la variación que experimenta en la función entre los dos factores y divididas entre la fracción de u. ¿Sí? Esta, por ejemplo, esta es una ecuación, un cociente, en este caso es una división, como ustedes quieran mencionarlo, entre las funciones de utilidad y la variación entre las utilidades. A este símbolo que ustedes lo conocen como delta, nosotros lo vamos a ir revisando y analizando a partir de ahora como una variación. Sí, esta es la variación que nosotros tenemos. En el caso de una transformación monótona, la función de utilidad 2 menos la función de utilidad 1 siempre tiene el mismo signo que la utilidad 2 menos la utilidad 1. Siempre van a tener el mismo signo. Esta es como una ley que se da para que esta variación pueda ser representativa. A ver, esta parte, si alguien tiene alguna consulta, por favor, yo voy a darme un tiempito para que podamos. Buen día, licenciado. Quería preguntarle más sobre la fórmula, si nos puede decir con ejemplos. Ya, me parece bien. Vamos a ejemplificar entonces esto. Ya, a ver, lo que estamos observando aquí, primero, en el primer miembro, así lo denominamos, y este es el segundo miembro, ¿verdad? Así lo denominamos en matemática, ¿no? El primer y el segundo miembro. El primer y el segundo miembro. En el primer miembro tenemos como tal una fórmula, ¿sí? Una fórmula que está resumida. Fórmula de la variación. Esta es la fórmula de la variación de la función de utilidad. Y esta es la variación de la utilidad como tal. Entonces, ¿en qué se diferencia cada uno?
¿En qué se diferencia el numerador del denominador? Por ejemplo, cuando hablamos del denominador como tal, simplemente estamos analizando las unidades útiles que nos representan, que pueden ser ambiguas, que pueden ser un poco no tan exactas, mucho depende de las personas que nosotros vamos, de nosotros que vamos a ir relacionando, y en este caso estamos hablando de esta función. O sea, cuando le ponemos una f, nosotros ya hemos realizado una variación a estas utilidades. Entonces, en este caso, por así decirte, si este cociente se cumple, si tiene que cumplirse, es porque en el sentido en que vamos a asignar unidades útiles con un ejemplo. A ver, la utilidad que me genera eh, consumir dos artículos que ustedes lo van consumiendo tal vez de forma constante. Vamos a poner eh, de comida rápida, ¿sí? Vamos a poner unidades útiles en consumir pizza y la utilidad en consumir tal vez hamburguesas, ¿sí? Al finalizar la tarde, a media tarde, nosotros le vamos a dar cantidades, ¿no? Le vamos a dar unidades útiles. Por ejemplo, yo voy a decir que la utilidad 2 es de consumir hamburguesas. La utilidad 1 es de consumir pizzas. Entonces yo le voy a asignar una cantidad mayor a las hamburguesas, ¿sí? Porque tal vez tienen alguno que otros aditamentos, ¿no? Tal vez tienen lechuga, tienen tomate, tienen pepinillos. Entonces son cosas que, según mi criterio, generan mayor bienestar en mi persona. Entonces, la utilidad del bien 2, la utilidad de la hamburguesa, en este caso, yo le voy a asignar, tal vez entre 1 al 10, le voy a asignar un 8. En cambio, la pizza, que obviamente entra más delicioso, tiene sus aderezos, pepinillos, salchichón, carne molida, etcétera, le voy a asignar una utilidad de 6, ¿sí? Entonces, si tengo aquí 8 menos 6, voy a tener 2 útiles, ¿sí? En esta variación entre ambas utilidades. Pero si yo digo aquí a la función de utilidad que está en este caso, a la utilidad que se encuentra acá, esta función que yo dije que son 8 útiles, le multiplico por 2, porque ya estoy haciendo una función, estoy asignándole un valor al coeficiente. Entonces va a ser 2 por 8, 16. Lo mismo tengo que hacer en este caso, indica, ¿no?, esta fórmula, simplemente con un ejemplo bien básico. Si le he asignado aquí 6 útiles y le multiplico por 2, 2 por 6 son 12. Entonces, aquí eran 2 por 8, 16. 16 menos 12 van a ser 4 útiles. Va a tener el signo positivo, como lo tiene acá en el numerador, como el denominador, ambos van a seguir siendo positivos. Es lo que nos indica este párrafo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hagamos una variación, pero el ejemplo aquí bien básico de ponerle simplemente una multiplicación de 2 a ambos coeficientes es simplemente es un ejemplo de decir, podemos variar la función de utilidad, podemos cambiar, podemos transformar la función de utilidad. No es decir que estamos modificando, ¿no? En otras palabras, multiplicar, dividir, potenciar ambas funciones nos tiene que dar la misma variación. A eso se refiere esto de transformación monótona. Una otra consulta. Listo.
Lice, muy buenos días. Disculpe, ¿me podría repetir qué es la transformación monótona en concepto, por favor? Sí, por favor, Lice. Permíteme un segundito. Ya, ahora sí, permítame. ¿Cuál era la consulta, por favor? La volvemos a reiterar. Sí, Lice, le estaba preguntando si me podría volver a repetir qué significa transformación monótona. Ya, está bien. Entonces, en palabras simples, transformación monótona es variar de una condición inicial con alguna otra variable. Estamos variando nosotros en palabras muy simples. Una condición inicial. La condición inicial de nuestra transformación monótona es las utilidades, ¿verdad? Tener una utilidad 2 es más preferente que la utilidad 1. Las hamburguesas son más preferentes para mí que las pizzas. Yo prefiero hamburguesas que pizzas. Cuando esa condición inicial, que la vamos a ver como en este caso, acá mira, si me puedes seguir con lo que te ando explicando, este caso es el inverso, ¿no? Yo dije que la utilidad 2 es más preferente que la utilidad 1. Cuando existe esta variación, yo puedo multiplicar esta función, puedo transformarla multiplicándola por 2. Y si la multiplico por 2, no tiene que existir variación. Eso quiere decir transformarlo monótonamente. La multiplicación por 2 es un ejemplo de transformación monótona. Transforma una serie de números en otra de tal forma que se mantenga el orden de estos. Este primer párrafo es el concepto de función de transformación monótona. ¿Sí? Si tengo una cantidad de dos bienes donde se indica que uno es mayor que el otro, y eso yo lo asumo, entonces en la transformación monótona, si lo multiplico por 2, por 3, por lo que sea, le potencio, lo hago una fracción, etcétera, no tendría que variar si es en la misma proporción, porque es monótono, o sea, se transforma de A, se transforma a A', ¿sí? Utilidad 1 mayor que 2 implica que la función de utilidad hacia aquí multiplicándole por 2 va a seguir siendo mayor. Como en el ejemplo que dimos, ¿no? Tenemos 8 útiles para las hamburguesas y 6 útiles para las pizzas. Pero yo le multiplico por 2, ya van a ser 16 útiles para las hamburguesas y 12 útiles para las pizzas.
va a seguir siendo mayor la utilidad 2. ¿Sí? Entonces, transformación monótona es el concepto un poquito más, en términos sencillos, yo lo estoy exponiendo así, pero ya de forma axiomática va a tener algo de complejidad cuando utilicemos otros instrumentos de cálculo diferencial. Pero si está claro el concepto que les digo en este momento y este ejemplo que les doy hoy, vamos a poder seguir avanzando. ¿Pude absorber tu duda? Sí, licenciado, muchas gracias. Ya. ¿Alguien más tiene alguna consulta o quieren algún otro ejemplo de esto? Para ir ya, porque esta parte va a ser la más compleja, podemos decirlo así. Después ya de esto vamos a ir avanzando directamente. Sí, licenciado, yo tenía una duda, por ejemplo, si hablamos de utilidad, significa las ganancias de cada, digamos, de la hamburguesa, ¿no? Aparte de la inversión, digo, capital, etcétera, etcétera. Cuando no tenemos utilidad, suele pasar cuando tenemos pérdidas. ¿Eso entonces ya no funcionaría esta fórmula? ¿O sigue vamos a maniobrar? Ya, gracias por la consulta. Sí, estamos en el tema de utilidad. Entonces, todo lo que se refiere a utilidad lo vamos a ir conceptualizando a partir de ahora. ¿Sí? Sé que en utilidad, por ejemplo, tú vas a tener un concepto contable de utilidad, vas a tener un concepto financiero de utilidad, vas a tener un concepto contable nacional de utilidad, vas a tener un concepto de utilidad marginal inclusive, que lo vamos a ir revisando ya. O sea, varios conceptos, ¿no?, que se van teniendo de utilidad. Entonces, ¿qué o cuál yo utilizo en microeconomía? Entonces, eso lo vamos a ir dejando para nuestras próximas diapositivas. Y ahí nos vamos a centrar en qué tipo de utilidad estamos nosotros revisándola, ¿sí? Porque ahora estamos hablando de una utilidad que se da en el ámbito entre consumidores y productores. Pero eso es amplio también para poder exponerlo. Entonces lo vamos a ir sintetizando y después vamos a ir revisando lo que a nosotros en sí como economistas nos interesa, referir y poder conceptualizar bien lo que es una utilidad marginal. ¿Sí? Pero respondiendo a tu consulta, no. Cuando analizamos la pérdida, en pérdida no tendríamos nosotros que tener pérdida, ¿verdad? Porque nosotros siempre vamos a tratar de maximizar los beneficios, minimizando los costos, que esa es una frase que se va realizándose de forma redundante y constante en nuestros términos como economistas. Maximizamos beneficios, minimizando costos, ¿no? No analizamos la pérdida, ¿no? Cuando analicemos la pérdida, no vamos a tener funciones para la pérdida, ¿no? La pérdida en sí va a ser tal vez el análisis de la utilidad en negativo simplemente, ¿no? Entonces, si tú me dices, por ejemplo, existe una función, si voy a tratar un poquito de responder a tu consulta, una función decreciente de la utilidad, ¿sí? Así como la campana de Gauss, si tú me sigues el cursor, así, ¿no? Es como la campana de Gauss, ¿no? Esta es la campana de Gauss, ¿no? De media 0,5 y más o menos que tiene como una especie de montaña, ¿no? Es la campana de Gauss. En esta campana de Gauss nosotros vamos a analizar a futuro lo que es la función de utilidad, ¿sí? En esta función de utilidad, por ejemplo, tenemos esta función de utilidad. En esta función de utilidad nosotros analizamos los útiles. El concepto, aquí el ejemplo un poco tal vez sacado de los pelos, pero que sirve para nuestra clase, es el concepto de tomarnos tal vez unas cervezas, ¿sí? Si yo consumo una cerveza, voy a sentirme muy bien tal vez. Al principio voy a generar tanto de utilidad. Poco, es un poco agria, voy a ir creciendo así. Consumo 2 cervezas, voy a sentirme mejor. Ya consumo 3, 4 cervezas, voy a sentirme bien, voy a hacer en el grado alcohólico simplemente. Yo no estoy incentivando ni digo que el consumo de las cervezas es algo bueno, ¿sí? Simplemente lo estoy poniendo ahí de ejemplo. Entonces, aquí ya va a estar ahí el consumo de cerveza. Sigo incrementando, me voy a sentir bien, voy a seguir a mi hierro, voy a charlar, voy a reír, voy a bailar, voy a hacer todo, voy a sentir en el auge de mi felicidad. Llego a un cierto grado que si sigo consumiendo la cerveza, ya va en forma decreciente, ¿sí? Consumo ya 7, 8 cervezas, ya no me va a hacer bien, ya me voy a marear, me voy a olvidar,
o 9, 10 cervezas ya no voy a ver bien, voy a tropezarme, mis condiciones de equilibrio van a bajar, voy a tal vez caerme, etcétera. Más cervezas y voy a estar ya abajo, muy abajo, tendido, tendido realmente. No voy a poder en ese caso. Entonces es una función que tiene su pico y tiene su bajada, ¿sí? Entonces la función de utilidad la vamos a analizar nosotros en esta parte, ¿sí? En la parte de subida hasta el pico. Y en esta de bajada no lo utilizamos, ¿sí? Aunque las condiciones deberían ser las mismas. Si una utilidad es mayor que otra, deberían mantenerse las condiciones por simple lógica matemática, ¿no? ¿Alguna otra consulta? ¿Pude absorber tu duda? Por favor, me respondes para, si no, ampliarme o ejemplificar de otra forma. Sí, licenciado. Ya, gracias. Jenny, Lice, sí, sí. dice un ejemplo más explícito, un ejemplo más nos podría dar, por favor, para entenderlo mejor. Y una pregunta más. ¿Esta clase usted lo está grabando, Lice? No, es que estamos pasando esta clase, además, Ah, ya ya. tienen el video grabado de esta clase y no la estoy grabando, por si acaso. Pero ya la tienen, ¿verdad? Porque esta diapositiva de la clase 4 ya les envié yo. Ya, entonces un ejemplo más, Lice, porfa. Claro que sí, además. Ya, a ver, sí, vamos a pasar esta diapositiva y esto ya va a ser más sencillo. A ver, ¿cómo yo les puedo hacer un poquito entender? A ver, el ejemplo, pero ¿de qué lo quieres específicamente? ¿De esto de transformación monótona o de aquí el cociente que tenemos en el primer miembro y en el segundo miembro o las variaciones o el ejemplo de qué es monótona como tal? A ver, un poquito más clara que sea De la la consulta. transformación, dice, de la transformación. Ya, a ver, ¿qué puede ser para ustedes más directo, tal vez? No sé si tal vez algo que esté relacionado con su diario vivir, tal vez, a ver, ujú, porque esto es axiomático, inclusive aquí podría ingresar lo que es eh, los logaritmos naturales, por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos analizar los logaritmos naturales para poder decir que hemos transformado de forma monótona y en esa transformación monótona la serie de números que vamos a utilizar no tienen que variar si le aplicamos logaritmos naturales, ¿no? Ya, a ver, si lo podemos instalar esto. Tenemos, por ejemplo, en una función de utilidad, permítanme por favor, sigan ingresando. Ya. Ya. Las funciones de transformaciones monótonas, cuando una función de utilidad la tenemos, hablamos de una utilidad, y la utilidad es en sí, está compuesta por una cesta de bienes, ¿sí? Vayamos un poquito más atrás entonces. Vayámonos acá, ¿sí? Cuando hablamos de la función de utilidad, cuando le ponemos la U sub 1, por ejemplo, estamos hablando de esta cesta de bienes, ¿sí? U sub 1 representa esta combinación de bienes, que lo denominamos cesta. Dos bienes, a ver, y estos bienes pueden ser tal vez eh, los bienes que vamos consumiendo constantemente, mi Coca-Cola y mi salteña, ¿sí? X sub 1 mi Coca-Cola, X sub 2 mi salteña. Esta cesta de bienes, esta combinación entre mi Coca-Cola y mi salteña, es mi utilidad 1, mi utilidad de esta cesta. ¿Cuánto satisface en ese momento mi, mi intención de consumo? Si yo digo que la Coca-Cola y la salteña, la prefiero antes que tal vez mi tucumana y mi cascadita, ¿sí? Hay un ejemplo entre dos que son similares tal vez. La Coca-Cola la prefiero, la Coca-Cola siempre va a ir acompañada tal vez de mi salteña, ¿no? Ese sabor que yo te encuentro en esa combinación. Yo le doy algunas unidades útiles a esa cesta. Sin embargo, si yo prefiero esta cesta antes que esta otra,
una tucumana y tal vez una cascadita, que el sabor es menos intenso que la Coca-Cola, y la tucumana viene con algunos otros aditamentos que son, tal vez ahí está el maní, la yajuita, etcétera, etcétera, ¿no? Que las cosas, las cajeritas nos van vendiendo. Entonces yo digo, prefiero mi cesta uno. Entonces aquí le voy a poner utilidad sub 1, U sub 1 le pongo, de mi cesta de bienes, de una combinación de dos bienes. Y aquí le pongo U sub 2, la combinación de los otros dos bienes, de la tucumana y de la cascadita, U sub 2. Yo digo que prefiero la salteña y la Coca-Cola antes que la tucumana y la cascadita. ¿Sí? Así, yo lo prefiero así. Yo, Juan Marcos Chura, prefiero esa combinación antes que esta otra. Entonces voy a decir, prefiero la utilidad sub 1 antes que la utilidad sub 2. Y aquí, ojo, que la utilidad sub 1 es la combinación de la Coca-Cola y la salteñita. Y la utilidad sub 2 es la combinación de la cesta, y ya lo domino cesta. Esto tengo que denominarlo como cesta, porque es dos bienes y estoy combinándolos, y la combinación de ambos a mí me ingresa como un bienestar. Entonces esa es la combinación de la cesta 2, U sub 2, la tucumana y la cascadita, es menos preferente que la salteña y la Coca-Cola. Yo la prefiero. Entonces le voy a poner el signo similar a este, que en otro caso es mayor que, ¿no? Pero nosotros cuando lo hemos analizado es más estrictamente más preferente que, ¿no ve? Hemos tenido una clase donde hemos revisado esto, ¿no? Viene más o menos con esa característica. Hasta ahí avanzamos. Entonces, cuando yo analizo ya este aspecto que es la transformación monótona, aquí le voy a decir la utilidad 1, sin perderme, por favor. Yo le voy a dar a la Coca-Cola y la cascarita, perdón, a la Coca-Cola y la salteña le voy a dar dos útiles. Sí, yo los prefiero mejor, dos útiles. Y a la tucumana y a la cascadita le voy a dar un útil simplemente. Ese soy yo, lo estoy calificando, es ambiguo, es relativo, no es de absoluto esta calificación. Tal vez otro compañero, en este caso, el compañero de la consulta, tal vez Ademar, calificará de otra forma también, ¿no? Tal vez le dará aquí, yo le doy 10 a esa combinación, le doy 10. Pero a la otra no me gusta mucho la tucumana de la casa, pero como no ha salido o se acabó las salteñas y la Coca-Cola, entonces prefiero, ya, esa es mi segunda opción. Pero a esa simplemente le doy un 7. Entonces 10 y 7. 10 es mayor que 7. Lo que yo le estoy poniendo como utilidad es mayor a la otra combinación, a la otra cesta de bienes. ¿Qué implica esto? Que si esto es mayor, obviamente es mayor, 10 es mayor que 7, si es mayor, es un hecho, ¿no? Si yo le multiplico, dice, por 2, en el transformación monótica, va a ser 2 por 7, 14. Y aquí va a ser 2, aquí va a ser, perdón, 2 por 10, 20. Y aquí va a ser 2 por 7, 14. 20 sigue siendo mayor que 14. Lo que quiere decir que cuando le hemos aplicado nosotros una multiplicación en el coeficiente, no ha existido variación, no ha existido ninguna variación que cambie las condiciones iniciales de la función de utilidad. Por eso se denomina transformación monótona, porque no se modifican en sí las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales son que yo prefiero la Coca-Cola y la salteña antes que la tucumana y la cascadita. Esas condiciones iniciales no se han cambiado. Como no se han cambiado, entonces este ejemplo de transformación se denomina monótono. ¿Sí? Ese es el ejemplo que les puedo dar simplemente de forma teórica, ¿sí? Si vamos a poner algo de números explosivos y una que otra función, ya va a ser diferente, pero esto es una presentación y espero que esta parte que siquiera sea entendida, a ver, pero de todas formas, si no hay que seguir redundando. Además, ¿hay alguna otra consulta? ¿Está bien el ejemplo? Sí, Lice, muchas gracias. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta para ya avanzar? Ya. Entonces, este es el concepto que nosotros hemos analizado. Aquí este cociente se cumple, si es que ustedes ponen las variables y los números a cada utilidad. Y después ya hemos visto lo que es la utilidad cardinal. La utilidad cardinal, ya como nosotros lo dijimos,
simplemente se va reflejado en lo que son, lo cardinal supone una magnitud de diferentes utilidades de cestas, por ejemplo, ¿no? Y después ya viene lo que es el orden, ¿no? El cardinal significa ordenar, ¿no? Lo cardinal, por ejemplo, va a venir directamente casado con la cantidad, ¿no? Y lo ordinal, la utilidad ordinal va a venir con el orden, ¿sí? Entonces, esos dos conceptos que los hemos revisado aquí, por ejemplo, si decimos en este caso la función de preferencias tendría que estar formada por utilidad A, B y C, entonces si decimos que esta es mayor que esta y mayor que esta, entonces tal vez podemos decir que es esta, pero esto es imposible, ¿no? Que una utilidad, si yo prefiero A que B, y B que C, no creo que prefieras C antes que A, ¿verdad? Entonces, existe una relación de cardinalidad en este caso, ¿no? Y ordinalidad, de orden, ¿no? De preferencias. Entonces, es un concepto ya un poquito más, tal vez matemático, que lo han visto tal vez en lógica y en conjuntos, tal vez. Por ahí se va casando estos ejemplos. Aquí vamos viendo una familia de curvas de indiferencia y que la que traza la pendiente de cada una de esas curvas mide la distancia desde el origen hasta estas y a esta que se le traza, nosotros le denominamos función de utilidad, ¿no? De ahí nace la función de utilidad. Se construye una función de utilidad a partir de las curvas de indiferencia, ¿no? Las curvas de indiferencia son las diferentes curvas de preferencias que tiene cada consumidor en cada uno de los bienes y cesta de bienes que va consumiendo, ¿no? Esto es un hecho y aquí tenemos que se obtienen curvas de diferencia a partir de esta, por ejemplo. Tenemos aquí, hemos revisado lo que son curvas de indiferencia, pero aquí vamos a ver en el caso de curvas de indiferencia en sustitutos y en complementarios, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, las curvas de indiferencia en diferentes valores de la variable k, y la variable k es una constante. Estos hay que ejemplificarlos, obviamente, hay que hacerlo con números. En sus sustitutivos perfectos tenemos este tipo de curvas de indiferencia, por ejemplo, de utilidad, en las cuales podemos analizar. Entonces, sustitutivos perfectos, esta es nuestra función de utilidad. Sí, ojo. Ahora en complementarios tenemos una función de utilidad que va a la función min, ¿sí? La función de minimización. Ojo. Entonces esas dos hay que tenerlas simplemente en cuenta. Hay una demostración matemática interesante de todo eso, pero también así de interesante, también así de compleja. Y después en sustitutivos, hasta ahí pues, es la parte de este tema, ¿no? Que hemos revisado, que simplemente lo estamos volviendo a hacer porque el video estaba pésimo. Entonces ahí lo tenemos, ¿sí? Esto de complementarios y sustitutivos perfectos, hay que hacerlo con algunos ejemplos que nosotros vamos teniendo, ¿no? Sustitutivos perfectos y complementarios perfectos, hay que hacer un ejemplo, hay que plantearse unas ecuaciones y hay que volver a repasar estos conceptos. Pero en sí, lo que yo quiero que ustedes se queden es con esta función, ¿sí? Estas funciones que tenemos. Entonces ahora, para esta parte vamos a pasarnos, por favor, vamos a ahora irnos a lo que es el siguiente tema. En la clase 5 también ya les compartí en el grupo del Telegram. Es la continuación de la función de utilidad, ¿sí? Aquí, por ejemplo, para revisar algunos conceptos importantes, vamos a ver lo que es una función y la función más importante de esta parte, la función de complementarios y sustitutivos perfectos. Ustedes la han revisado, la de complementarios perfectos es una sumatoria y la de sustitutivos viene relacionada con una minimización, pero aquí la función que sí la vamos a trabajar y la vamos a ejemplificar y la vamos a poner con varios ejemplos tal vez complejos, es la función Cobb-Douglas. ¿Sí? Aquí, como ustedes pueden ver, esta es la presentación de la función Cobb-Douglas. Algunos dicen CAP, ¿no? La pronunciación varía, ¿no? De acuerdo al inglés y seguramente de acuerdo a lo que se tiene, ¿no? Cobb-Douglas, donde C y D
Los exponentes son números positivos que describen las preferencias del consumidor. Entonces C y D estarían describiendo cuánta preferencia tengo por el bien 1 y D cuánta preferencia tengo por el bien 2. Las curvas de indiferencia Cobb-Douglas, por ejemplo, en la parte A, en esta, muestra en caso de que C y D ambas valgan 0,5 y ambas sumen 1, ¿verdad? Entonces esta función viene inclinada de esa forma. En cambio, en la parte B, dice en este gráfico, muestra en el caso de que C y D son desproporcionales. ¿Sí? En el caso 1, en el caso A, las curvas son proporcionales. Ambas tienen 0,5, son iguales, ¿no? 0,5 más 0,5, 1. Ambas tienen que sumar 1. En el otro caso, en cambio, son desproporcionales. Por ejemplo, C vale 0,2 y D vale 0,8. Es bien desproporcional, ¿sí? El 20% está en C y el 80% está en D. Entonces, el gráfico de esa función tiene este tipo de dinámica. En cambio, una función Cobb-Douglas con 0,5, ambos 50-50, 50%, 50%, viene como una curva de indiferencia regular. ¿Sí? Se puede notar un poco la diferencia. Entonces son algunas de las especificaciones que se tienen. Vamos a poder un poquito involucrarnos un poco más. Esta es la función más importante de esta parte del tema, de la clase que lo pusimos clase 5. La función Cobb-Douglas tiene su aplicación el día de hoy. Fue diseñada, fue realizada, inclusive en MATLAB en este momento están modelando esta función para diferentes tipos de modelos, sobre todo de producción, ¿sí? El ganador del premio Nobel 2011 utilizó la función Cobb-Douglas para poder demostrar las preferencias arancelarias del sector privado en Estados Unidos con relación a países de la Unión Europea. Sí, la función Cobb-Douglas fue totalmente, si podemos decirle, estudiada para poder realizar esto. A ver, pero vayámonos un poquito de dónde viene. Esta es una función de producción como tal. No hemos ingresado a producción, ni siquiera hemos ingresado a demanda. Pero nosotros estamos analizando las funciones como tal. Representa tal vez entre un producto dos insumos, el trabajo y el capital. X1 puede ser el trabajo y X2 puede ser el capital. Entonces lo utilizan de esa forma. Esta fue propuesta, por ejemplo, por Wigchen, ¿sí? Wigchen, que investigaba, por ejemplo, lo que de forma concreta dejó Charles Krupp y Paul Douglas. De ahí viene Cobb-Douglas, ¿no? Charles Cobb y Paul Douglas. Dos economistas, estadistas, que realizaron esto y realizaron este modelaje en 3 dimensiones, ¿sí? Con las herramientas que en ese entonces contaban. La función de producción Cobb-Douglas es un enfoque neoclásico para estimar la función de producción de un país y proyectar así su crecimiento esperado. El Instituto Nacional de Estadística, la Unidad de Estudios Económicos, UDAPE, INE, como corresponden, utilizan esta función de utilidad. En la matriz insumo-producto se utiliza la función Cobb-Douglas para poder desestimar, y el Excel tiene una aplicación interesante para esta. Al igual que MATLAB, donde se puede modelar en 3, 4 dimensiones, y se puede revisar esto, ¿no? La función partió de la observación empírica de la distribución de la renta nacional total de Estados Unidos entre el capital y el trabajo. Los datos mostraron que se mantenía más o menos constante a lo largo del tiempo y a medida que crecía la producción. Entonces la renta total de los trabajadores crecía en la misma proporción que la renta del conjunto de los empresarios.
¿Qué es lo que aconteció en ese entonces, en esa época, por ejemplo? Paul Douglas solicitó a CAP que ambos fusionaran sus conocimientos y utilizaran estos dos factores para revisar cómo marginalmente se iba incrementando esto. De esa forma ya se fue analizando lo que son los coeficientes, se fue analizando los exponentes y se fue dando ya en sí como una función de producción en la macroeconomía, esta función de utilidad Cobb-Douglas. El estudio empírico que lanzó esta función de utilidad le dio en sus orígenes principalmente al trabajo el 70% y al capital el 30%. Esa fue una especie de aporte que sirve ahí, ¿no? Las preferencias de Cobb-Douglas son el ejemplo clásico de las curvas de indiferencias regulares. Y de hecho la fórmula que las describe es una de las expresiones algebraicas más sencillas de todas las que generan preferencias de este tipo. Vamos a tener dos tipos. En primer lugar, si tomamos el logaritmo natural de la función de utilidad, el producto de los términos se convertirá en una suma, o lo que tendremos, es lo que decimos, es que vamos a aplicar el logaritmo natural, y cuando aplicamos el logaritmo natural, primero este productorio se vuelve una suma. El exponente pasa como coeficiente, el exponente pasa como coeficiente. Entonces tenemos ya este tipo de función. ¿Sí? No se preocupen si no hemos pasado algo de logaritmos, propiedades, productorias, leyes de exponentes, etcétera, porque los vamos a hacer ya en nuestras clases prácticas, ¿sí? Pero este es un ejemplo básico y clásico de la función Cobb-Douglas, ¿sí? Para poder, de alguna manera, operativizar mejor esta función, hay que aplicar logaritmos. Porque así, este exponente que tenemos acá, la C y la D, por ejemplo, va a pasar como coeficiente. Si yo le aplico el logaritmo natural a esta productoria de x sub 1 elevado a C por x sub 2 elevado a D, entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo que el exponente pasa como coeficiente, se aplica el logaritmo natural a la variable y se suma la productoria, ¿sí? Lo mismo pasa acá. D pasa como coeficiente, aplico el logaritmo natural y tengo la productoria del otro bien, ¿sí? Esta es una fórmula, en otras palabras, una fórmula de la propiedad de logaritmos naturales aplicada a las preferencias Cobb-Douglas. Tenemos el segundo lugar, donde partimos de la forma Cobb-Douglas de una utilidad de la misma forma, ¿sí? En este caso, vamos a elevar la utilidad a la potencia 1 más C sobre D. Podemos hacerlo, ¿verdad? Porque las leyes de propiedades de exponentes nos permiten. Aquí en C está 1 de denominador, en D está 1 de denominador. Pero si ambos denominadores yo les divido entre C más D, no estoy afectando la ecuación, ¿verdad? No afecto la ecuación cuando hago ese artificio. Se denomina artificio en matemáticas y utilizamos artificios en microeconomía. Entonces definimos que vamos a tener un nuevo número. El valor de A va a ser igual a C dividido entre A más D. Este artificio de multiplicar en C y en D el denominador C más D, lo voy a denominar directamente a todo este valor, lo voy a denominar A. ¿Sí? A todo este valor lo denomino A. Entonces, x sub 1 va a estar elevado a A. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ¿a qué va a estar elevado x sub 2? Si A vale todo esto, entonces aquí podría poner otro artificio. Podría sumar y restar el C para que me dé este valor. Entonces,
Si simplemente tengo este valor, ustedes por propiedades de exponentes, que quisiera que un poquito lo vayan revisando, van a encontrar este otro valor, donde x sub 2 ya va a estar elevado a 1 menos a. Y eso lo van a encontrar de forma sencilla aplicando este par de artificios. Pero si no pueden llegar a encontrarlos, entonces esperaremos, por favor, las clases numéricas que vamos a tener. Ahí les vamos a ir inclusive realizando alguna que otra demostración con respecto a esto. Solamente vamos a decir, recuerdan que teníamos dos presentaciones de la función Kappa-Douglas, una que es bastante sencilla, que es con el logaritmo natural, y otra que tiene su complejidad, que es con la propiedad de ley de exponentes. ¿Sí? Me hacen recuerdo de esto y vamos a tener dos ejemplos interesantes de esto, ¿sí? Que se aplican en todas partes, en todos los mercados, privados y públicos. Eso significa que siempre podemos tener una transformación monótona de la función de utilidad Kappa-Douglas en la que los exponentes sumen igual a 1. Si ustedes suman los exponentes a más 1 menos a, la suma va a ser 1 porque se van a cancelar los a, ¿verdad? Se demuestra esto, ¿no? Es como la demostración de que la variable c más la variable d, que valía la variable c 20% y la variable d 80%, ambas se sumaban 1. O en el caso que c o d valían 50%, 50%, sumaban 1. Una de las propiedades más importantes de la función Kappa-Douglas es que los exponentes tienen que sumar ambos 1, tienen que sumar el 100%. La función de utilidad Kappa-Douglas puede expresarse de distintas formas. El lector debe aprender a reconocerlas, ya que esta familia de preferencias es muy útil para entender estos ejemplos. Vámonos al concepto de utilidad, pero sin antes voy a realizar, por favor, las consultas que ustedes necesiten. La función Kappa-Douglas es la más importante, creo que, en esta presentación del tema 5. Entonces, voy a permitirme, por favor, tomar unos minutos para responder consultas. Ya, sé que es algo nuevo y como es algo nuevo tal vez debe existir muchas dudas y consultas, ¿verdad? Pero esas vamos a ir materializándolas con ejemplos específicos, ¿sí? Yo les llamo la atención siempre, o trato de llamarle la atención porque es una función súper importante, es una de las principales y siempre reitero, subrayo, ¿no? Cuando es algo que a ustedes les va a servir a futuro y lo van a tener que ver 2, 3, 4, 5, 10 veces, inclusive en sus tesis, analizarán algo de estas funciones. Entonces son temas importantes que los van a ver a futuro, no se queda el día de hoy acá, todo, ¿no? Ustedes lo van a revisar. Vamos a poder hacer la productoria. Yo en el tema de maestría, cuando esto lo llevé hace 2 años, utilizamos la función Kappa-Douglas, la utilizamos con logaritmos naturales y la utilizamos casándolas con la función de distribución normal. Imagínense un grado de complejidad más alto, pero el origen era la función Kappa-Douglas. ¿Sí? Entonces, les llamo un poquito la atención para que ustedes lo puedan revisar. Las representaciones de la función se pueden dar en productorias, en sumatorias, en potenciómetros, en potenciales, exponenciales, logarítmicas, etcétera, etcétera. Es un mundo para poder estudiarlo, ¿no? Inclusive para poder hacer funciones constantes de funciones variables, o hacer inclusive funciones en teoría dinámica de la probabilidad, ¿no? Entonces, bueno, hay que tratar de ejemplificarlo, pero el origen como tal, la demostración de esta también se puede realizar, ¿no? Necesitaríamos
una media hora, ¿no? Para hacer toda esta demostración, que les servirá y se antojarán tal vez hacer los matemáticos, los que les gusta la axiomática, pero tal vez otros no nos agrada mucho esto, porque a veces nos hace tal vez confundir en algunas cosas, ¿no? Vámonos a lo que es la utilidad marginal. Sí, cuando hablamos del término marginal, a partir de ahora vamos a hablar de variaciones de constelación a otra, variaciones de una variable constelación a otra. ¿Cómo afecta que yo varíe mi consumo de mi Coca-Cola y de mi salteña si yo consumo más Coca-Cola que salteña? O si yo consumo más salteña que Coca-Cola, ¿cómo varía mi utilidad? A eso se denomina utilidad marginal. Consideremos el caso de un individuo que consume la cesta de bienes X sub 1, Coca-Cola, X sub 2, salteña. ¿Cómo varía su utilidad cuando obtiene la cantidad algo mayor del bien 1? Si yo consumo más Coca-Cola, ¿será que la combinación de esta cesta de bienes me distribuye más utilidad? O si yo consumo más salteña, ¿será que la combinación de esta cesta de bienes me distribuye más utilidad? Esta tasa de variación, porque es una variación, ¿verdad? Es un delta, ¿no? Varía. Esta tasa de variación se denomina utilidad marginal. ¿Sí? Acuérdense, variación de un bien con relación a la variación de otro bien. Esa expresión tiene un cociente. La utilidad marginal de 1, de la cesta del bien 1, de la cesta del bien Coca-Cola y salteña, es igual a la variación de la utilidad con relación a la variación de la cesta de los bienes, del bien 1, en este caso. Entonces, ¿esto es igual a qué? La utilidad va a ser igual a la cantidad del bien 1 más el incremento en esa cantidad sub 1 que yo le voy a hacer variar, coma, el bien 2, menos la utilidad origen, la variación de la utilidad que tengo de ambos bienes y dividido entre la variación de la utilidad sub 1. Esta es una suma, por ejemplo, no sé si ustedes lo van a ver así bien complejo, así, ¿no? Esta fórmula de dónde nace, pero no es así. Porque esta es una fórmula de variación. Entonces no estamos nosotros aquí en microeconomía, estamos inventándonos las cosas o estamos dando cosas que ustedes definitivamente no conocen. Eso ustedes mentirían si fuese así. Porque esto de variaciones lo hemos visto, pues, lo hemos visto en matemáticas 1 seguramente. En alguna materia del primer año se ha tenido que ver este tipo de fórmulas de variaciones. Porque ahí se ve, ¿no? Por ejemplo, el texto que yo les voy a recomendar para matemática, ustedes han visto tal vez Eduardo Espinosa, estos libros peruanos que a veces pues, tienen su complejidad, ¿no? Tienen su complejidad pues para poder analizar, tratan de demostrar la convexidad con el límite en la integral terciaria gamma delta. Pero eso es pues nivel ingeniería, ¿no? Y la aplicación en economía obviamente que la va a ver, pero la va a ver siempre y cuando se pueda entender lo principal, ¿no? Un libro que les voy a recomendar el día de hoy para que podamos hacer repaso de matemáticas para economía es de un chinito, ¿sí? No sé si lo han escuchado, no sé si lo han utilizado, tal vez ustedes, ¿no? Por ejemplo, en esta parte yo necesito que un poquito vayamos revisando esto, ¿no? Pues, ustedes van a decir, ¿para qué me sirve esto de la matemática? Ahora, si estuviese aquí en mi computadora les paso, porque esto se encuentra, pues está en formato PDF, ¿no? Está en formato PDF y se encuentra, ¿no? Entonces lo voy a buscar y si lo tengo, a ver un segundito, lo buscaré aquí
en esta computador que tengo para poderles pasar de una vez y así podamos tener este textito que quisiera que los pasen. Ahí van a encontrar ustedes esta fórmula que no es la fórmula de la utilidad, siempre es una fórmula de la variación de una variable con respecto a otra, ¿sí? Entonces, eso se encuentra, ¿no? Entonces, no es necesario que ustedes que digan, en microeconomía tenemos que revisar estas cosas, no, eso se revisa en matemática, pero lo vamos a nosotros, no sé si demostrar, no sé si va a ser necesario demostrar. Porque para demostrar también ahí existe otra complejidad y eso es tiempo, ¿no? Todo nos genera un cierto tiempo. A ver, yo les recomiendo el texto, a ver, solo lo tengo en fotografía acá, ¿no? El texto se denomina, a ver si aquí, vamos a ver si lo pueden ustedes obtener aquí en Bolivia, o si no lo vamos a dar de forma simplemente truchita tal vez, ¿no? Tengo 2, 3 textos que les voy a pasar el día de hoy. Uno que dice Matemáticas para Administración de Empresas y Economía. Son 2 textos, uno es de Haluser, el otro del chinito. Este me parece más importante porque es un resumen de lo que vamos a llevar. No es cálculo, ¿no? Porque el cálculo obviamente es aquí, donde sea, es el mismo, ¿no? Pero este es un texto exclusivo que nos va a servir a las partes más importantes. Lo voy a poner en el grupo. Sí, ya lo encontré. Entonces, por favor, lo van a ir revisando, ¿sí? Es de José Vicente Ugarte, Matemáticas para Economía y Empresa, dice, sí. Si lo puedan encontrar, ideal. Pero si es que no, entonces vamos a irnos con algunos otros similares a este, ¿sí? Ya. O también el de Hello Sir, que también es bastante comercial y lo pueden encontrar también en sus diferentes formatos en PDF. Les paso, sí, eso sí les paso. Esta, por ejemplo, ustedes quedan que es la fórmula de la función de utilidad marginal, pero no es más que una fórmula de la variación de la variable x1 con relación a la variable x2. Y lo propio, existe la variación de la variable x2 con relación a la variable x1. O sea, cuando hablamos de las variaciones de una utilidad que está compuesta por una cesta de bienes de x1 y x2, esta es la fórmula que se utiliza de variación, ¿sí? No es una fórmula de definición de utilidad marginal, porque la utilidad marginal como tal, ¿cómo lo hemos definido? Como la cantidad que se tiene, la tasa de variación que se consuma de un bien con respecto a otro. ¿Qué mide la tasa de variación de la utilidad marginal? Mide una mínima variación de la cantidad del bien 1 que se observa. Obsérvese que en este cálculo se mantiene fija la cantidad del bien 2, porque solamente estamos variando esto, entonces esta se mantiene, pues. Ahora si aquí tenemos la utilidad marginal del bien 2, de la misma característica, pues la misma variación se utiliza, ¿sí? Esta denominamos utilidad marginal del bien 2, que se define como la variación de la utilidad con respecto a la variación del bien 2. Y esto es igual a la utilidad marginal del bien 1, el bien 2 más la variación en el bien 2, menos la utilidad marginal original dividido entre la variación en la utilidad del bien 2. La anterior definición implica que para calcular la variación de la utilidad provocada por una pequeña variación del consumo del bien 1, basta multiplicar la variación del consumo por la utilidad marginal del bien como tal. Entonces, la fórmula de la variación del bien, de la utilidad marginal, aquí la tienen, del bien 1, del bien 2, solo se incrementan las variaciones, eso ya un poquito de lógica, hay que revisarlo un poquito con detalle esto. Y bueno, ahí tenemos el concepto como tal de utilidad marginal, que para esto que es ampuloso, que ustedes pueden ver como si fuese la definición del límite,
¿sí? Si se recuerdan la definición de límite, variación de una variable con relación a la otra nos da un límite. Entonces, como ustedes pueden apreciar, también entonces en las utilidades marginales se puede analizar y se puede recordar y converger en el concepto de límite. ¿Sí? Ojo, ahí les estoy dando una primera premisa. Aquí, esta variación que ustedes ven de la utilidad marginal, bien 2, se puede conceptualizar de la misma forma. ¿Sí? A ver, ¿alguna consulta hasta aquí? Ya, sé que es algo nuevo, sé que es un poquito no muy sencillo de entender, tiene su complejidad, pero de todas formas lo vamos a ir revisando con ejemplos claros y específicos, ¿sí? La utilidad marginal, un ejemplo tal vez nadie me lo consultó, pero miren, de mi cesta de bien uno, voy a seguir el ejemplo, esta clase simplemente de la Coca-Cola y la salteña, esta cesta de bien, esta combinación de la Coca-Cola y salteña yo la denomino cesta de un bien. La utilidad que me da esta cesta de bien se denominan unidades útiles. ¿Sí? Esta combinación de estas dos utilidades que tengo, estas unidades útiles me van a representar, voy a tener que hacer una variación entre estas dos. Por ejemplo, consumo más Coca-Cola y consumo menos salteña. ¿Cuál es la utilidad que me genera esto? Variación entre una variable con relación a otra. A eso se denomina utilidad marginal. Analizar las cosas en términos marginales es variar dos bienes. ¿Y cuánto representa la utilidad? Cuando hablamos de utilidades marginales, ya en el concepto de la productoria y en conceptos de producción, vemos cuánto varía tal vez el trabajo con relación al capital y cuánto genera al empresario unidades útiles. Entonces ahí también el término marginal se sustituye. El término marginal viene casado de esa forma. Variación del consumo de un bien con relación a la variación del consumo del otro bien. Nos quedaremos con ese concepto en esta parte de utilidad marginal. Leeremos este párrafo. Dice, esto significa que la utilidad marginal en sí no tiene ningún contenido relacionado con la conducta. ¿Cómo podemos calcularla? Pues a partir de la conducta del consumidor. La respuesta es muy simple. No se puede calcular la utilidad marginal. Nosotros, desde un comienzo, desde la primera clase, dijimos que en microeconomía nosotros vamos a revisar los conceptos económicos en supuestos. Siempre nos vamos a dar supuestos. Porque ningún consumidor, ninguno de ustedes, individuos que son racionales, van a, de alguna forma, llegar a consumir solamente dos bienes. Eso no se da. Eso no se puede generar de ninguna forma. Siempre se da
consumo de muchísimos bienes, muchísimas preferencias, una serie de gama. Pero nosotros tratamos de simplificar, tratamos de darnos supuestos para poder realizar análisis, para poder hacer estudios de mercado, inclusive, todos son supuestos. Sí, entonces en economía los supuestos son la clave fundamental para realizar análisis. La conducta solo revela información sobre la forma en que el consumidor ordena las diferentes cestas de bienes. La utilidad marginal depende de la función de utilidad específica para reflejar la ordenación de las preferencias y su magnitud no tiene ningún significado especial. ¿Qué relación existe entre la utilidad marginal y la relación marginal de sustitución? Nosotros vimos ya hace dos clases, la relación marginal de sustitución mide la pendiente en la curva de indiferencia. ¿Sí? ¿Cuánto yo quiero consumir de un bien con relación a otro bien? En esa curva, sí, es una curva, ¿no? La curva de indiferencia es la curva del ingreso, ¿verdad? La curva de ingreso, la restricción presupuestaria. Esa restricción presupuestaria se da en un punto entre la curva de indiferencia y la restricción presupuestaria. Ese punto se denomina relación marginal de sustitución. Corresponde a una cesta de bienes dada. Puede interpretarse como la relación, el consumidor está dispuesto a sustituir el bien 1 por el bien 2. La interpretación nos permite calcular fácilmente la relación marginal de sustitución. Consideremos el caso de una variación del consumo en cada bien. Una variación en el bien 1, la variación en el bien 2, que mantiene constante la utilidad. Si tenemos la sumatoria, de dos utilidades, y eso nos va a dar a nosotros la variación de la utilidad, y decimos que esto es igual a 0, entonces nosotros vamos a poder, en ese supuesto, encontrar la relación marginal de sustitución. ¿Qué es lo que hacemos? Pasamos alguna de estas dos variables al otro miembro con el signo negativo. ¿Sí? Podemos pasar esta, por ejemplo, ¿no? La utilidad marginal del bien 2 por la variación de la cantidad del bien 2, que está con positivo, vamos a pasarlo después de 0 con negativo. Cuando lo pasemos con negativo, lo que está multiplicando pasa a dividir, lo que está dividiendo pasa a multiplicar, y tenemos esta relación marginal de sustitución. El signo algebraico de la relación marginal de sustitución es negativo, ya que si obtenemos una mayor cantidad del bien 1, podemos recibir una mayor cantidad del bien 2 para conservarlo el mismo nivel de utilidad. Aquí dice los economistas, tiene que decir, ¿no? Los economistas prefieren, por lo general, expresar la relación de marginal de sustitución en valor absoluto. Y ustedes saben que cuando realizamos una variación en valor absoluto, o sea, decimos, existe 15 unidades útiles menos 3 unidades útiles, son 2 unidades útiles ahí, ¿no? Las de esta. Y decimos al revés, son 2 utilidades útiles menos 15 utilidades útiles, ahí tenemos menos 3. Entonces, ese es menos 3, no es una variación, no es negativo, ¿no? Entonces, valor absoluto, 3. ¿Sí? Entonces, aplicamos el valor absoluto en economía, o los economistas aplicamos esto para poder darle un mayor significado a la variación. Simplemente. Ya, aquí vamos a analizar lo que es la relación marginal de sustitución. Puede medirse observando la conducta real de los individuos. Se obtiene la relación de un intercambio que se les deja en el mismo nivel de utilidad. Si multiplicamos un 2, dijimos, a la relación marginal, a la utilidad marginal, esta no tendría que variar tampoco, porque vamos a aplicar lo que es la transformación monótona que vimos en la anterior clase, el repaso que dimos. Si analizamos transformación monótona, si una utilidad de marginal es mayor que otra, en el término marginal ya no simplemente en utilidades, en el término de variaciones, si la utilidad marginal de un bien es mayor a la otra, por transformación monótona tampoco tendría que variar si le multiplicamos por 2, en este caso, en un ejemplo sencillo. Por lo tanto, decimos que la magnitud de la función de utilidad
marginal depende de la elección de la función de utilidad que es arbitraria. Es decir, no depende solamente de la conducta, sino de la función de utilidad que empleemos para describirla. Entonces, en utilidad, en resumen, en términos de utilidad marginal, también aplica lo que es la transformación monótona. Aquí está el ejemplo. Multiplicamos por 2 a la relación marginal de sustitución. Es como si se anulara, ¿no? 2 dividido entre 2, 1, es como si no se hiciera nada. Pero en sí, como ejemplo, nos sirve, ¿no? Como ejemplo nos sirve para poder revisar y analizarlo esto. Lo mismo ocurre cuando tomamos una transformación monótona cualquiera de una función de utilidades. Entonces, simplemente para poder resumir esta parte, cuando hablamos de una utilidad marginal, también la productoria que inclusimos en lo que es y en el concepto de transformación monótona aplica en sí a la utilidad marginal. Hasta aquí pienso que deben existir bastantes dudas, sobre todo de algunas ecuaciones que hemos revisado y que tal vez en algún momento ustedes no las encuentran por ninguna parte en sus textos. Entonces estas de las variaciones les voy a pasar el textito que tengo. Eso va a ser en el transcurso de la noche, porque ahí voy a llegar yo a revisar un documento que en sí tengo. Entonces cuando yo lo tenga ahí, ya les voy pasando esto. Ya, bueno, pues la clase de hoy fue un poco larga, fue un poco compleja, pero espero que ya con los ejemplos que estoy preparando ya para nuestro segundo laboratorio podamos mejorar todo esto. Sí, bueno, hasta aquí por favor denle un repaso a esta parte, sobre todo de algunas fórmulas que no se entiendan, como la función Cobb-Douglas, la primera transformación que hicimos, la segunda que se hizo con algunas leyes de exponentes y logaritmos. Después aplicamos algún axioma matemático. Podemos decir lo que es que las funciones no varían. Aquí la variación de la utilidad marginal utilizamos en sí la variación de una utilidad marginal como tal. La fórmula de una variación, de una variable con relación a otra, simplemente aplicamos esto, y para la utilidad marginal del otro bien también aplicamos eso, y ahí tenemos todo, ¿sí? Hemos visto la relación de la utilidad marginal y la relación marginal de sustitución, y eso es en un punto como tal, en el punto pendiente como tal de la restricción presupuestaria y de la curva de indiferencia. Ahí en ese punto se da la relación marginal de sustitución. Y por último dijimos que también podemos aplicar a la utilidad marginal lo que es la transformación monótona. Con eso queda concluido nuestro tema. Consultas, por favor, si las tuviesen, a correo jmechura@gmail.com. ¿Sí? Muchas gracias por la atención. Por favor, nos vemos en la siguiente clase. Dudas y consultas, ya el tiempo es un poco limitante, pero háganmelo por conocer, por favor, por Telegram o por WhatsApp, que voy a estar ahí absorbiendo algunas dudas, y si les requieren material adicional para que puedan seguir repasando y estudiando y viendo estas funciones matemáticas que las vimos hoy, entonces también solicítenmela, por favor. De todas formas, las que yo creo que son las más convenientes, las voy a pasar. ¿Sí? Que tengan muy buenos días y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.